Hola Néstor, ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? el señor es Néstor Alexín, gerente general de Bayer Export. Nadie mejor que él para sentir el pulso de lo que está pasando justamente en el área del comercio exterior. Y también debe estar sufriendo algunas alternativas, supongo. En realidad, Richard, sufrir, nosotros en forma directa no sufrimos nada porque somos una asociación que nuclea a los exportadores, pero sí escuchamos, digamos, muchas voces, no solo de exportadores, sino también de importadores, hacemos comercio internacional, ¿no? Y bueno, hoy la preocupación de muchas empresas está por generar este balance de INPO y EXPO para poder seguir adelante. Y, digamos, haciendo un poquito más amplio el espectro, el Estado evidentemente está preocupado por el saldo de la balanza, y cuando vos tenés ese problema de balanza y vos querés mantener un superávit, tenés dos alternativas: o subir las exportaciones o bajar las INPO. Evidentemente el gobierno atacó con fuerza la bajada de INPO a través de, bueno, un montón de circunstancias que tienen que ver con licencias, que tienen que ver con trabas burocráticas, no burocráticas, y se encuentra, digamos, generando una presión a los importadores muy fuerte para generar exportaciones. Pero esto no genera exportaciones genuinas en la realidad, porque aquellos que estamos en comercio internacional hace mucho tiempo sabemos que un proceso de exportación no se hace de la noche a la mañana, que lleva todo un proceso, un tiempo. Además, si no se importa, no se puede exportar, porque En muchos casos no. el 80% de las importaciones son insumos que son transformados para poder exportar. En realidad hoy el Estado, digamos, empezó el año con bastantes ruidos políticos, porque si uno visualiza por ahí el espectro económico, Argentina no está mal, ¿no? No, y menos con la soja al precio que está. No, exacto, pero en definitiva digamos, hay problemas o hay ruidos políticos en todo este tipo de cuestiones. Y esto afecta, digamos, un poquito a la confianza del operador, no solo del comercio nacional, sino del comercio local, que en algunos casos importaba para poder producir y vender en el mercado interno, o que vendía directamente, y que eso hoy se le ve dificultado. Y por otro lado empuja a un sector que, digamos, tiene que salir a exportar cosas que en su vida imaginó, porque toda la vida fueron importadores, y que no tienen la capacidad o el expertise para poder salir a generar exportaciones. Por lo tanto, es un cambio de figuritas, y esto se nota claramente en los niveles que hoy está mostrando la balanza comercial, que si bien sigue siendo superavitaria, se debe a una baja, digamos, considerable de las importaciones, y también hay, digamos, a contraposición, una baja en las exportaciones, que esta es menos sensible. Pero todo esto se da en un marco, digamos, bastante complicado, no en el aspecto argentino solamente, sino en el tema global, y donde Argentina por ahí aparece, digamos, como culpable, entre comillas, de los métodos de aplicación de determinadas medidas. Pongo el caso de lo que pasó con México y el acuerdo automotriz. Brasil discutió mucho este acuerdo con México y finalmente llegaron a un acuerdo que no convenció a ninguna de las dos partes, pero bueno, el acuerdo digamos, continúa en el tiempo. Argentina denuncia el acuerdo que tiene con México y ha generado un conflicto. Y dice que este acuerdo fue denunciado por lo que Brasil arregló con México. Entonces nos encontramos con que, si bien hoy el Mercosur es, sin ninguna clase de dudas, el aspecto negociador más importante que Argentina ha logrado a nivel de integración, se encuentra con mucha teoría de aflojes, la salida esta no del todo clara de Paraguay, la entrada por la ventana de Venezuela. Bueno, eso fue... Mirá, lo sacan a Paraguay de juego, que era el que se oponía a que entrara Venezuela en el Mercosur. Ahora que ya Venezuela está, va a haber un jubileo y van a decir, bueno, volvé Paraguay. Es decir, había que sacarlo a Paraguay para que entrara, ¿no? Ya aprovecharon la circunstancia para darle el visto bueno a Venezuela. A Venezuela. Pero bueno, esto digamos, cuando uno empieza a analizar este tipo de cuestiones, es hasta cómo se formó el Mercosur en sus orígenes, ¿no? Donde claramente Argentina y Brasil tienen una competencia muy dinámica y muy fuerte en toda la toma de decisiones, comparada con la de Uruguay o Paraguay, que en el caso de Paraguay inclusive fue hasta, diríamos, convidado por la ventana para integrar el Consejo del Mercosur. Pero bueno, así están las cosas. Entonces hoy Argentina y Brasil están en una relación de amor y odio,
Por un lado se dicen, nos abrazamos, hacemos una reunión de ministros o de presidentes y no le ponemos la mejor buena voluntad a decisiones políticas, pero el día a día, la práctica, uno se encuentra con que hay trabas del lado brasilero, hay trabas del lado argentino, y todavía, digamos, fortalecer esa relación bilateral con Brasil cuesta bastante. Por eso nosotros, desde Bairesport, insistimos con que los empresarios argentinos tienen que salir a buscar mercados no tradicionales. El mercado tradicional está complicado, porque bueno, como Argentina está poniendo barreras a las importaciones de estos mercados, también en cierto modo esto está pasando en Brasil, está pasando en Estados Unidos, está pasando en otros mercados, en Europa. Bueno, Europa está todavía más fogoneado por España, por la salida de Repsol acá de Argentina. Digamos, nos podemos encontrar en el mediano o largo plazo con alguna traba generada a través de Unión Europea o a través de OMC y demás. Por lo tanto, Argentina tiene que salir, tiene que empezar a prever este tipo de circunstancias para generar mercados no tradicionales, como por ejemplo, bueno, desde mi punto de vista, no del todo bien manejado como fue el mercado angoleño, o en el caso de Panamá, algunos mercados centroamericanos que evidentemente Argentina tiene como para desarrollar ventas interesantes. Decime, el acuerdo con México que había respecto de la parte automotriz. Sí. Argentina se retira de ese acuerdo. Lo denuncia, sí. Lo denuncia. Y se paralizan las exportaciones de autos y las importaciones de autos. En realidad sí, Argentina parecía... O por lo menos se demora. Claro, en realidad el tema de este acuerdo que había en el caso mexicano, en el caso automotriz específicamente, a ver, es muy difícil encontrar una relación bilateral donde todo se signe a través de un acuerdo. Yo creo que un acuerdo es un toma y daca de un montón de sectores involucrados, porque está el sector alimenticio, bueno, hay un montón de sectores que están involucrados en este tema, pero que bueno, que llegan a la finalidad de un acuerdo, en este caso automotriz. Argentina, en el tema automotriz, estuvo bastante complicado, en algún momento determinado, recordá lo que había pasado con Brasil también, y ahora frena las importaciones de autos desde México. Pero Argentina pierde, en contraposición, no tanto bienes, digamos, terminados, sino también todo lo que era la repuestería, todo, digamos, las partes y piezas sueltas que componen un automóvil. Porque Argentina tiene, en ese caso, en México, un mercado por demás interesante, porque México es un fuerte productor del sector automotriz, que claramente es un caso donde México fabrica para los Estados Unidos, pero desatiende, en cierto modo, toda la repuestería o todas las partes y piezas que necesita un sector de la economía mexicana que tiene autos de los modelos 80 y 90 y que las fábricas automotrices de México no producen esos repuestos. Y Argentina ahí pierde una oportunidad bastante importante. Ahora, de la exportación de autos a México, eso ha quedado bastante limitado. Exactamente. Quiere decir que las fábricas argentinas, las terminales, se van a ver saturadas de automóviles que no pueden vender. Por lo tanto, va a haber o cesanteo de personal o limitación de horas de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, que el que paga todos estos platos rotos siempre es el que está más abajo, que es el trabajador. Bueno, vos fíjate que inclusive hacia mediados del mes pasado, una de las automotrices más fuertes que estaba en la Argentina, que está en la Argentina todavía, generó un anticipo de vacaciones, hubo una serie de inconvenientes en ese sentido que rápidamente fue solucionado digamos, con una abertura de una canilla que se dio a través de Brasil. Pero, digamos, estamos otra vez ante la política del parche o la política de tener el carro adelante del caballo. Yo noto, Richard, de que más allá de estas medidas coyunturales que tienen que ver con mantener determinado nivel de superávit en la balanza comercial, sigue careciendo Argentina todavía de políticas de Estado, tiene políticas de gobierno y no políticas de Estado, en el sentido de que tienen que ver con comercio internacional y con tantas otras, donde se planifica de acá a 5 o 10 años algo de comercio internacional. No hay política de Estado. No hay política de Estado. O sea, yo el otro día estaba conversando con unos amigos sobre la implementación del Brasil Mayor, que lo implementó la presidenta Rousseff,
donde Rousseff se nota que tiene, digamos, algunas diferencias de la concepción política de economía internacional con respecto de Lula, pero planificó a partir de enero de este año un plan de acá a 20 años. O sea que claramente cuando esto esté terminado ella no va a estar en el gobierno y no le interesa a nadie eso, porque son políticas que exceden una presidencia de una persona o de un gobierno y se discuten entre muchos sectores de la economía. Pero, ¿no? Néstor, estamos hablando de un país que ha empezado y ha decidido ser un país serio. Rousseff ha elegido sus ministros de su mayor confianza. Frente a la menor duda de que los tipos entraron en algún acto de corrupción, inmediatamente Los puso a disposición, sí, es verdad. los rajó del gobierno. Sí, le dijo, bueno, si vos hiciste las cosas bien, no tuviste ningún problema, volverás. Si y no, si hiciste algo mal, irás donde tenés que ir. pero se sacó 6 ministros Es cierto. de su mayor confianza. Nosotros tenemos no denuncias, súper recontra denuncias contra los funcionarios argentinos y el gobierno, en lugar de desprenderse, porque eso le haría bien, transparentaría al gobierno, no, se los protege a ultranza a pesar de todo. Caso Vudú, Reposo, Jaimes, Schiavi, qué sé yo. Y entonces te das cuenta que estás viviendo en una situación donde las garantías nuestras del ciudadano están totalmente vulneradas. Bueno, mirá, yo coincido con lo que vos decís y en cierto punto también, eso tiene que ver un poquito con la falta de previsión. Yo creo que esto es lo que genera por ahí más ruido, la incertidumbre que este tipo de cosas generan en el ambiente social, político y económico de la Argentina. No nos vamos a engañar, Richard, hay muchos sectores de la economía que están beneficiados con estas políticas y son los que no levantan la voz. Y hay otros sectores que están muy perjudicados, ¿no? La Unión Industrial se cayó la boca mientras le fue bien. Al contrario, eran parte de los aplaudidores oficiales. Ahora, como hay cosas que la están perjudicando, ya empiezan a tomar distancia. Pero hasta hace poco eran funcionarios del gobierno. Pero claro, y otra vez, entonces cuando vos decís, uno se compara con Brasil, y vos decís, sí, pero Brasil nos sacó un trayecto enorme en muchas circunstancias, en muchos Por culpa campos. nuestra. Pero, a ver, Brasil hace 25 años atrás, ¿qué era? No nos olvidemos que estaba Collor de Mello y lo terminaron rajando por la ventana más chica que tenía el Parlamento, con una vergüenza, y asumió una persona, un presidente que se llamó Itamar Franco, que hasta los mismos brasileños reconocen como que era una persona bastante inoperante o que no tenía por ahí la sagacidad para llevar adelante un gobierno como un país como Brasil, que es complejo como la Argentina. Y sin embargo, digamos, después de la salida de Itamar Franco, empezaron, digamos, a generarse políticas de Estado que se fueron, en cierto modo, modificando desde el punto de vista de la coyuntura, pero nunca de raíz. Entonces, vos fijate que, me acuerdo, esto lo hice yo como cobertura en un programa de radio que en aquel entonces yo dirigía, cuando iba a asumir Lula al gobierno, era la catombe, se venía el surdaje, qué sé yo, ¿no? Y todo lo que estaba, digamos, ya por Fernando Enrique Cardoso, la derecha, qué sé yo, viene el que toma tierra, esto y lo otro, y al final Lula terminó siendo más de derecha que Fernando Enrique. ¿Sí? Porque son pragmáticos. Cuando llegaron a ocupar el lugar para el cual fueron elegidos, se dieron cuenta que para el lugar que ellos pensaban, iban a un pozo negro, tomaron para el otro lado y colocaron a Brasil como una de las potencias más importantes. La sexta economía del mundo hoy en día. Pero a ver, también digamos que se da, la sociedad brasileña es distinta a la Argentina. Y no estoy diciendo ni mejor ni peor, distinta. Vos fíjate que el brasilero por lo general no es una persona que haga tanta retrospección de lo que pasó en el pasado, de tanta revisión de lo que pasó en el pasado. Nosotros acá en Argentina vivimos, digamos, revolviendo, y yo no estoy diciendo que esté mal o bien, estoy diciendo, son actitudes ante una determinada Néstor, coyuntura, ¿no? Los argentinos nunca enterramos nuestros muertos. Todavía se está discutiendo si Sarmiento sí, si Sarmiento no. Gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme, siempre es un placer. Gracias. Vamos a un corte, por favor.